Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Tenemos una novedad esta semana. Vamos a estar todos apuntando a el ciclo Todos Somos Raros, porque entra en su cuarta temporada y hoy vamos a estar en esta semana porque el viernes 22 a las 19:30 horas viene la escritora española María Tena y va a estar con nosotros conversando, como siempre, en la cafetería del Centro Cultural de España, a 19:30 horas, en este caso con la periodista cultural Ángeles Blanco. Vamos a estar hablando sobre la novela Nada que no sepas. Es una novela que ganó el premio Tusquets 2018 de novela, uno de los premios más prestigiosos que hay en lengua castellana, con un jurado, para que sepan, entre otros estuvo presidido por Almudena Grandes, o estuvo también Mariano Quirós, que es el ganador de la convocatoria anterior. Estuvo hablando, ustedes saben, en el noviembre del año pasado, Mariano Quirós estuvo en el Todos Somos Raros, y se dieron esas cosas que se dan a veces, ¿no? O sea, fuimos al Centro Cultural de España, y ahí en el Centro Cultural de España me dieron el ejemplar de la novela que me lo habían mandado vía valija diplomática María Tena, para que yo lo tuviera, para que pudiera leerlo. Bien, simplemente vamos a estar este viernes, nada más que y nada menos que simplemente vamos a estar. Hay una promo en Radio Uruguay, y donde va dando los datos, y nosotros vamos a estar cada día tratando de insistir, recordarles que la entrada es libre, gratuita, pueden ir, y que siempre la idea es hablar de literatura, en este caso de esta novela, que es una novela uruguaya, o porque transcurre en Uruguay, aunque la escritora sea española, y siempre con esa idea que tenemos en el ciclo Todos Somos Raros, de hacerlo, esto después lo pasamos por radio, y la idea es no divagar y concentrarnos en unos 45 minutos, decir todo lo que haya que decir. En el caso de María Tena, ustedes ya la han escuchado porque ha pasado varias veces aquí en La Máquina de Pensar. El año pasado creo que estuvimos, el año pasado o el otro, ya no me acuerdo, en el 2017 estuvo presentando El novio chino, la novela anterior, la presentamos juntos allá en el Centro Cultural de España, y pasamos aquí por La Máquina de Pensar esa charla. Y saben que María Tena, entre otras cosas, es licenciada en Filosofía y Letras, tiene especialidad en literatura hispánica, también en Derecho. Vivió aquí en Montevideo cuando era chica, porque sus padres eran diplomáticos, su padre, y estuvo hasta el año 1965 aproximadamente, vivían en Carrasco. Hay que decir que su padre se llamaba Juan Ignacio Tena Ibarra, y era en su momento llegó a ser embajador, estamos hablando del franquismo, ¿no? O sea, porque en la época esa era embajador de Franco, si se quiere, y queda horrible si lo digo yo, pero si les cuento que este embajador español aquí en Uruguay logró que se le diera por primera vez un viaje a Onetti, a Juan Carlos Onetti, a Madrid, y ese español, ese diplomático, ese embajador uruguayo, logró que cuando estaba preso Onetti por la dictadura militar, que estuvo 3 meses, logró, con la presión internacional y gracias entre él y Félix Grande, lograron sacarlo del país, conseguirle pasaje, conseguirle vivienda allá en Madrid, para que fuera Dolly Onetti y Juan Carlos Onetti pudieran ir. Onetti estuvo 5 años en Madrid, y la primera novela que sacó, que es Dejemos hablar al viento, porque estuvo, digamos, muy choqueado, está dedicada a Juan Ignacio Tena. Está dedicada a ese hombre que lo sacó, digamos, de las garras de la dictadura, que en ese momento incluso no estaba en la cárcel, sino lo habían puesto en la colonia de Chepare, porque pobre Onetti lo consideraban un señor que estaba mal. Y nada, para hablar de lo que vamos a hacer en el ciclo Todos Somos Raros, para hablar de lo que vamos a hacer el próximo viernes en el Centro Cultural de España a las 19:30 horas, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Ángeles Blanco. ¿Cómo andás, Ángeles? ¿Andás bien? Hola, Pablo y audiencia, ¿cómo están? ¿Andás bien? Todo bien. Movete un poco, ¿sí? Ahí, exactamente, ponete enfrente. A ver ahí. ¿Sí? Ahí estás. ¿Acá? Perfecto, está perfecta. Invitamos a Ángeles Blanco. Ella ya estuvo, creo que en el primer encuentro de Todos Somos Raros, tuviste vos. Ah, sí, hace ya... En el 2016, con Paula Brecciarioli, para hablar de una novela que se llamaba Otaku. Exacto, así es. Ahí fue donde arrancamos el primer ciclo en 2016, y ahora ya estamos en la 4ª temporada, ¿no? Impresionante. O sea, 3 años después,
estamos inaugurando el 4º año. Y así que con Ángeles Blanco la idea es conversar sobre la novela. Es una novela que se llama Nada que no sepas. Esta escritora, esta autora que se llama María Tena, tiene un estilo para titular, ¿no? Sí. Una de sus novelas se llama Tenemos que vernos, Sí. otra se llama Todavía tú, y bueno, en este caso, Nada que no sepas, ¿no? Después tiene El novio chino y La fragilidad de las panteras, que han tenido algunos premios. Y bueno, yo te invité, la idea era invitar a Ángeles, yo me acordaba de aquella vez que estuvimos hablando muy bien con Pablo Brecciarioli, y lo primero que te preguntaría es, ¿qué te pareció la novela? Bueno, estupenda. Es una muy buena novela, o sea, se lo pasa muy bien leyéndola, ¿no? Y creo que lo primero, lo que puede interesar más, me parece, de Piqué, es esa cosa como de vernos un poco ahí, ¿no? Esa cosa, si se quiere, antropológica. Bueno, que los uruguayos siempre nos gusta la mirada del otro. Sí, claro, sí, tenemos un problema de crisis de identidad. Totalmente. Y siempre estamos preguntando a los otros, ¿qué opinas de Uruguay? ¿Cómo nos ves? Decime, criticando, claro. no sé qué. Pero además, más que eso, incluso es eso, pero además es como explorar un poco un grupo social, ¿no? Sobre el que a veces, yo qué sé, por ahí la sociología lo deja un poco, ¿no? Como del lado de las clases más pudientes, por ¿no? este Más caso privilegiadas. Carrasco, clase alta en Carrasco, exacto. En los años 60, antes de que Uruguay entrara, digamos, en la convulsión, en la guerrillas, en el autoritarismo de Pacheco, en fin, todo lo que pasó ahí. Ahí va. O sea, previo al 65. Claro, es previo a la debacle, diríamos, ¿no? Entonces es como una cosa muy idílica y una cosa que leyéndola parece sorprendente, ¿no? Como tan lejana. Bueno, nada, este grupo como de gente con posibilidades, que bueno, tenía posibilidades, miraba hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, que se cultivaba mucho, que bueno, tenía acceso al mundo de la cultura, viajaba, o sea, y a través de viajes y libros y discos que venían de acá, de allá, y a la vez con una, digamos, con costumbres mucho más liberales, podríamos decir que un contraste absoluto y pleno con la España franquista, claro, de donde viene la protagonista de esta historia, ¿no? La y su hija, que es la narradora. Claro, esta protagonista de la historia, digamos, la hija, que es la narradora, vivió en el Uruguay, igual que María Tena, ella dice que se terminan ahí los paralelismos, vivió siendo chica, en este caso la novela vivió 1 año y pico, a María Tena creo que vivió unos 5, 6 o 7 años, aquí siendo chicos, ¿no? O sea, estamos hablando de entre 7 y 10, 11 años. Y como todos los niños, ella, esta chiquilina, la protagonista de la novela, la narradora, ve a los padres, ve esa gran vacación. Dice que uno de los títulos que iba a poner era que Montevideo era un domingo, algo así, ¿no? O siempre era domingo Montevideo, ¿no? Siempre era domingo Montevideo, porque es esa idea de barrio Carrasco que está pegado a la playa, digamos, o sea, estás en la ciudad pero estás pegado a la playa, y donde hay esa onda provinciana que hay, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Y por otro lado todo el mundo se conoce, sí. Y como decís vos, donde todo funcionaba para esa clase muy bien económicamente, o sea, las estancias ahí era todo. Sí, sí. O sea, había mucho dinero y había mucho mucho nivel intelectual también, me decías. Claro, sí, eso es algo que llama la atención, ¿no? Que, bueno, nada, gente con acceso con posibilidades y con ese acceso al mundo de la cultura, que bueno, que resulta muy, muy interesante, y es muy interesante también cómo lo retrata María Tena, ¿no? Y bueno, y con costumbres tremendamente liberales, ¿no? Que eso hace un poco, es lo que impacta, digamos, en el matrimonio que viene desde España, que es el matrimonio de Lucía y de Pablo. Claro. Que bueno, por razones de trabajo, él trabaja en una empresa, y ese es el mismo motivo para venirse a Montevideo en los años 60. Y bueno, impacta de forma muy distinta Montevideo y ese círculo social en cada uno de ellos, ¿no? Ese matrimonio, claro. Claro, porque es un matrimonio espléndido, ¿no? No, es una familia como modélica, que aparentemente viene muy bien, y cuando llegan aquí, digamos, a Montevideo,
él, bueno, se saca la corbata, Sí, se sí. empieza a sacar el saco, digamos, empieza a andar más descamisado, Sí, digamos, sí. vistiendo de blanco, como andaba, ¿no? Sí. En un momento, María Teresa, yo te comentaba fuera de micrófono que había dicho que en aquella época Carrasco era como estar en el Gran Gatsby, ¿no? O sea, todos Mm. guapos, ¿no? Todos muy de verano, Sí. ¿no? Y en cambio, la madre, digamos, digamos, la madre de la protagonista, no hace eso, digamos, Mm. no reacciona igual. No, y es muy interesante cómo, y muy sutil los toques que hace que hace la escritora, ¿no? Para representar ese cambio, cómo ese cambio impacta en ella, ¿no? Por ejemplo, Lucía, que es que es la madre de la narradora, ¿no? Esta mujer que viene acá en los años 60, la madre de los dos chiquitos, es una mujer culta, es una mujer que ha estudiado letras, es una mujer que, por ejemplo, usa el pelo corto como se usaba en esa época. Sin embargo, cuando viene acá y ve que las uruguayas usamos otro estilo y estamos más ayornadas con la cosa más hippie de los 60, ¿no? O sea, pelo largo y qué sé yo, esa elegancia que ella traía de Europa, y eso le parece como una cosa totalmente fuera de lugar, aburrida. Y bueno, por supuesto que eso está, la forma en la que ella siente eso también tiene que ver con bueno, cómo el marido se mueve, digamos, en este nuevo entorno mucho más liberal, ¿no? Que es un tipo sumamente simpático, sumamente atractivo, y bueno, y es todo como mucho más relajado. Las relaciones de pareja son mucho más relajadas acá sí, claro. que en esa España tábica, hay una digamos, libertad todavía. sexual que, Sí. bueno, que se sorprenden y por ejemplo en la novela llegan a decir una frase que hoy la estuve comentando y alguien me dijo, pero no, me parece muy dura la frase, que dice algo así como, a ver, lo anoté por aquí, dice como que España era tan oscura Sí, como una Semana Santa, exacto, ¿no? sí, Y entonces la persona que se lo exactamente. comenté me dice, pero ¿por de dónde sacan esa idea de la oscuridad de Semana Santa? Y acá, mis padres venían de un país oscuro como una Semana Santa. Así es. Pero claro, lo saca, digamos, esa imagen precisamente esa imagen de la España ultramontana, ¿no? Franquista, de procesiones, digamos, de lamento y de mucha oscuridad realmente, ¿no? Para nosotros quizás esa metáfora no funcionaría, digamos, ¿no? Pero digo, funciona así para la protagonista. Y ella quiere decir que lo que hay cuando llegan aquí es un gran liberalismo, una gran liberalidad de costumbres. Sí, Y así, entonces una de las cosas que ve sí, sí, esta señora, esta sí. muchacha que está casada con que viene Mm. con su marido, con su familia con los niños chicos, o sea que todos están bastante bien, ve de inmediato las miradas que se posan sobre su marido y ve que es tremendo, ¿no? Las fiestas son Sí, tremendas, sí, sí. digamos, y se pone los pelos de punta, digamos. Sí, sí, se va todo a pique, ¿no? Se desborda. Sí. Y lo interesante también es la mirada que acá tienen los hijos, ¿no? Porque es una novela que explora muchos temas, me parece. Las relaciones de pareja, ni que hablar, el amor, ¿verdad? Las relaciones de pareja, pero también es la relación de los hijos, ¿no? Y de los hijos con sus padres, la relación madre-hija, me parece también. Sí. No, eso es Y fundamental, perdón, sí, perdón que te interrumpa, pero eso es fundamental, es la sí, idea de qué pensamos nosotros, de nuestros qué padres. piensan nuestros padres, qué hacen Tremendo. nuestros padres. Ese tema es inagotable, ¿no? Porque Pero ¿qué piensan claro. los niños de lo que están diciendo los padres cuando viste, que están ahí y le dicen, bueno, ahora váyanse, ¿no? Claro, y en una época además de mucho no dar explicaciones a los niños, ¿no? Nada que ver con Si lo ahora. comparamos Nada que ver con ahora. con el Incluso tiempo la actual. idea esta que estoy diciendo, que capaz que puede parecer extemporánea, que quizás ahora ya no se usa, Sí, de que hay gente mayor y cuando empiezan a hablar de determinados temas dicen, bueno, ustedes se van. claro, Eso ahora no sé si se aplica, porque no entre tanto. otras cosas, porque los chiquilines pueden ver cualquier cosa en las pantallas. Claro, Lo sí. que sea que van a decir los padres ahí con sus tíos. Yo tenía un tío que era tremendo que cada vez que empezaban a hablar algo decían, se van. Y vos te quedabas callado tranquilo a ver si no se daban cuenta, porque te interesa. O sea, el mundo de los Sí. adultos para los niños es muy enigmático. No, claro, es esa construcción. La novela avanza, digamos, bueno, tenemos como el gran leitmotiv por el cual la narradora viene
viene a Uruguay es para tratar de develar qué fue lo que pasó con esa muerte de su madre que todavía queda como inexplicada, ¿no? Para ella. Entonces fue un avance. accidente, pero a ver qué pasó alrededor. Ahí está, pero ella tiene que saber eso, pero bueno, pero va avanzando en base a esos recuerdos y a esa memoria que ella tiene, ¿no? De su madre, y que, bueno, los momentos, las cosas, cómo la percibe, también es impresionante, y uno toma conciencia de eso también, ¿no? Cómo las cosas que hacemos afectan de toda manera a los niños, ¿no? Cuando la ve, la imagen esa que tiene de su madre leyendo y siempre con las persianas bajas y que le parece que está triste, y entonces el padre, la única explicación que le da de eso es: a mamá le duele la cabeza, ¿no? Pero todo lo que se imaginan los niños alrededor. Claro. Y la complejidad, ¿no? Con la que están construidas esos personajes, eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque esa mujer que en la memoria de su hija tenía determinado comportamiento y era como una cosa muy, ¿no? Como esa cosa como triste y de que nunca se pudo adaptar mucho acá y qué sé yo. Bueno, a medida que avanza la novela nos damos cuenta de que, bueno, también tenía una vida, ¿no? Propia. Sí, tenía una vida propia, tenía una intimidad. Claro, que eso es imposible que ella como hija obviamente lo supiera, pero lo puede, por supuesto que como adulta puede entender y puede ahí sí armar el puzzle, ¿no? Claro. Y entender muchas cosas que le pasaron. De todas formas, es lo que yo digo, el misterio de los padres, digamos. El misterio, la idea de que es, creo que constante, ¿no? De enterarte de que tu padre o tu madre pensaba tal cosa o tenía tal afición o tenía tal gusto y jamás lo hubieras pensado. No, claro. O sea, es que cuando sos niño, ¿no? Tus padres de alguna manera son esos dioses. Exacto, exacto. Y cuando sos adulta, y es más, la narradora seguramente en el momento que está contando esta historia, ¿no? Que nos está contando esta historia, es mucho mayor que la madre cuando murió. Mayor que la madre, y aparte ella misma está en una crisis matrimonial. Claro, hay un paralelismo ahí. Sí, hay como ¿no? Emocional, podríamos decir. Sí. Y aparte es interesante, me parece también, cómo una vez que ella logra entender cosas que le pasaron a su madre, también su vida de alguna manera se resuelve en alguas cosas. Eso es impresionante. Eso hay un paralelismo, avanzar, pero eso es impresionante. Eso, claro, digamos, no vamos a spoilear. No vamos a spoilear, pero eso es impresionante. Yo decía, bueno, comentábamos ahora, que me acordaba de esa teoría de Ricardo Piglia para el cuento, de que todo cuento tiene una historia que te está contando, ¿no? Pero por debajo, por los intersticios, se va haciendo una historia clandestina, ilegal, secreta. O sea, hay una historia cifrada, secreta, y hay otra explícita. Y cuando al final se encuentran las dos, en el desenlace, el lector se sorprende y se genera esa revelación. Sí. Porque entonces quiere decir que estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Entonces, la habilidad del autor es, digamos, que esa historia cifrada que va por debajo, digamos, ¿no? Que a veces es cifrada, yo creo que incluso para el propio autor, ¿no? El propio autor se da cuenta al final diciendo, pero esto trataba de esto, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que Y yo creo que aquí, en Nada que no sepas, no es un cuento, es una novela. Es una novela. Pero hay dos historias. Hay una clara, que es la que decís vos, del regreso, ¿no? Esa historia media prustiana de ir caminando por la memoria. Bueno, yo me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Esto creo que lo inventé, esto no sé si no lo inventé, después de 40 años, pero hay otra que va por debajo, por los intersticios, ¿no? Sí, y eso tiene que ver un poco, porque pensaba en el viaje, ¿no? El viaje acá es muy importante, o sea, los traslados físicos, y que siempre en sentido metafórico el viaje también es algo más, ¿no? Si te parece, vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos, amigos. Estamos conversando sobre la novela Nada que no sepas, de María Tena, la escritora española. Estamos conversando con Ángeles Blanco. A la vuelta vamos a ver qué dice Ángeles Blanco de la historia del viaje. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí con Ángeles Blanco en torno a este libro que se llama Nada que no sepas. Es una novela que ganó el premio Tusquets de novela del 2018, hace un par de meses. Es un premio de los más importantes a nivel de prestigio y también económicamente, porque el premio es nada más ni nada menos que 18.000 euros. Y hay que decir que María Tena va a ser la protagonista del próximo encuentro del ciclo Todos Somos Raros, este viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. Estamos conversando con Ángeles Blanco y vos mencionabas, hablando del libro,
que una cosa muy importante en el libro, que es clara, digamos, es el tema del viaje. O sea, es el viaje físico, el viaje de la memoria, el viaje... Sí, sí, claramente, ¿no? El viaje, bueno, el primero que hacen los padres, que vienen acá a Montevideo, se instalan en Montevideo, y después el viaje que hacen los niños con su padre una vez que muere cuando Lucía, vuelven, claro. ¿no? Que vuelven a España, y después claramente el viaje de la narradora a Montevideo, ¿no? Que ahí es interesante, todo viaje, ¿no? Si hablamos en un sentido más remitiéndonos a lo simbólico, todo viaje es una autoexploración, ¿no? Y es una evolución, eso es como, ¿no? Y porque entonces, en todo viaje nosotros salimos de nuestra zona de confort, por llamarlo de alguna forma, y nos quedamos solos frente al mundo y vamos reconociendo el mundo. Totalmente. Y nos vamos reconociendo a nosotros mismos. Y eso es algo que le va a parecer, que le va a pasar a la narradora, o sea, en el plano físico, porque se traslada, y en el plano anímico, espiritual también, ¿no? O sea, va a descubrir algunas cosas y se va a animar a algunas cosas, ¿no? Y bueno, nada, es interesante si uno va, por ejemplo, al diccionario de símbolos. Se reencuentra con compañeritos y compañeritas de los años 60 que tenían 7, 8 años y ahora les pasó la historia del Uruguay por encima, ¿no? Claro, y ahí algunos han cambiado radicalmente su vida. Totalmente. Por más que eran de Carrasco y que eran de clase alta, bueno, algunos se metieron en el MLN, otros estuvieron en la tragedia de los Andes, otros estuvieron, digamos, ha pasado de todo lo que pasó en Uruguay, ¿no? Exacto, y eso está presente en la novela, el tema de la guerrilla, ¿no? Y bueno, lo que pasó con ese tema. Bueno, también está el tema de la tragedia de los Andes, ¿no? Aunque esos dos temas están como ahí está, son como apuntes. Sí, no son se mete como nunca. apuntes. Nunca, no tiene por qué tampoco, ¿no? Pero son, te diría que apuntes que hacen a la verosimilitud también, ¿no? De las cosas y un conocimiento de campo y un conocimiento de justamente, ¿no? Del país y de sus vicisitudes, digamos, ¿no? Y bueno, sí, uno de los personajes de esta historia, que un antiguo amigo de ella, que es Yuyo, ¿no? Yuyo. Y a partir de él, que es un ex guerrillero, que es interesante también, la otra vez pensaba, porque retrata a un ex guerrillero, no se relata a los guerrilleros que después acostumbramos a ver más en el plano de lo político, sino que qué pasó con esos otros más anónimos, ¿no? Sí. Él trabaja como jardinero en un colegio, vive como un ermitaño. Vive en Atlántida o en la estación Atlántida, por algún lado, se vive ahí, y aparte vive, digamos, alejado de la civilización. Totalmente, sí. Y bueno, nada, es interesante, ¿no? Eso, pero y los apuntes que me decías que en el diccionario de símbolos... Sí, hay una cosa que me gustó muchísimo, porque el viaje aparece en definitiva, como vos decías, salir de la zona de confort, y es también salir del origen, y bueno, y salir del origen es salir un poco de la madre, o sea, abandonar, ¿no? A la madre, claro, de alguna manera. Y si vos te fijás en este viaje que ella hace, buscando respuestas por la muerte de su madre, yo creo que logra exorcizarla de alguna manera y también sacarla y desprenderse de como de ese recuerdo, y una vez que, no desprenderse de recuerdo, pero sí como de esa obsesión, ¿no? Que ella tenía. Yo creo que como pasa con todo nuestro pasado, cuando logramos encararlo, ¿no? Y logramos ver zonas que no son las mejores o las más cómodas, ¿no? Cuando logramos mirar para ahí, ¿no? Y le encontramos cierto sentido, eso se integra y desaparece. Sí. ¿Me explico? O sea, claro, esa sombra que a ella le molestaba, la protagonista incluso dice que de niña sentía que las trenzas le tiraban, el pelo le dolía, ¿no? Somatizaba. Y entonces después decía, pero yo no tengo un uso de trenzas ya, y el pelo me duele igual, claro, ¿no? Y es esa especie de incomodidad, esa molestia, ¿no? Que está somatizada, lo que sea, que decís vos, pero cuando ella logra venir acá, atraviesa todos estos compañeros y compañeras y todo, y empieza a investigar, ¿no? Hace como una investigación, ¿no? Como si fuera una investigación policial, digamos. Sí, es totalmente detectivesca. Entrevista a las amigas de la madre, que ya tienen muchos años, a algún amigo, no sé qué, bueno, vos que pensás de mamá, que pensás de papá, y va conversando con uno y otro, y empiezan a aparecer, como pasa siempre, puntas, ¿no? De distintos lados, ¿no? Sí, y ahí empieza a revelarse, digamos. Claro, ahí empieza a armar el puzzle, ¿no? Que hasta ahora estaba construido de sus memorias,
y que bueno, que ahora empieza a tener otros materiales, ¿no? Testimonios de primera mano, cartas, correspondencia, todo eso que es importante para saber realmente qué pasó. Y en la complejidad esa que te decía de los personajes, Sí. que me parece como muy lindo, así como como muy fino, muy bien hecho, ¿no? Porque el padre, que es un tremendo seductor y cara dura, ¿no? Bueno, Pero es un muy buen padre. es muy femenina esta historia, ¿no? Esta novela como está narrada. Porque vos Los trata bien a los hombres. Es un cara dura, Sí, no sé pero, pero está esa sí. idea, digamos, también de lo que piensa ella, digamos, Sí. a ella se le disparan todas las alertas, todas las paranoias, ¿no? Sí, ¿No? sí, O sea, sí. no sabemos si el padre andaba con tantas amantes como pensaba la madre, pero cuando Sí. sintió acá vino esta tierra, ¿qué pasa? En Uruguay, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Todo el mundo anda en verano, ¿no? Sí, pobre, se siente un poco avasallada. Claro. Pero es así bueno, él es así y puede hacer sufrir mucho a su esposa, pero es un buen padre. Y de hecho, en el recuerdo perdura como una cosa mucho más amable, podríamos decir, o más cercana, o más. Mirá qué interesante. Me parece, ¿no? Sí, Porque sí, la sí, madre sí, siempre sí, está sí. como en esa cosa de que por supuesto que la quieren y todo lo demás, y la ternura y todo eso, pero siempre es una figura triste. Sí, si se como quiere, ¿no? apartada, digamos. Claro. Sí, o callada. Sí, el padre, bueno, en cambio es como esa otra cosa, ¿no? Pero vos ibas a decir algo de los Sí. símbolos del río o algo así, ¿no? ¿No era del diccionario de símbolos de que el río es...? Ah, bueno, porque claro, el río está siempre muy presente, ¿no? El Río de la Plata. Sí. Está bueno también decir los toques esos de verosimilitud, ¿no? Que pone la escritora. El río aparece tal cual es el Río de la Plata, ¿no? Sí. Las aguas marrones, Sí, o sea, sí. ¿no? Yo qué sé, la humedad también. Viste Ujú. que aparece en un diálogo con Sí. unos uruguayos que van a Madrid. Sí. Donde la narradora le dice, no, pero si siempre hace calor allá. No, dice, pero hay ese viento. y Claro, después el hablan de viento, la humedad, exacto, la sí, humedad sí. que hace hinchar las manos, ¿no? Está como muy, Todo eso- conoce, hay un conocimiento de campo. Claro, todo eso ella se había olvidado, digamos. Entonces Sí. tenía una cuestión idílica y bueno, gente le dice, no, pero hay un viento bárbaro, digamos, y cuando hace calor hay una gran humedad, digamos, Claro. ¿no? Se te hinchan las manos, en fin. Claro. Le tiran abajo un poco ese idilio que tiene ella de la patria de la infancia, reitero, ¿no? De la patria de la infancia, ahí está. E incluso después cuando avanza la novela y ella, bueno, sí, la narradora está hablando del Uruguay actual, perdura un poco esa cosa, ¿no? De observarnos, nos pone en contraste Eso con te España. llamó la atención a vos Sí, me ahora, que llamó en la actualidad, porque también el libro transcurre en la actualidad, digamos, Sí. poner en el 2005. Transcurre en dos planos, claro, ¿no? Como sí. para que quede mejor capaz Claro. que a la audiencia, que uno es ese del Uruguay de los años 60 y otro es el presente. Exacto. Donde viene esa narradora a hacer la pesquisa. Ujú. Sí, ¿a vos no te llamó la atención? Bueno, es como nos ven normalmente los extranjeros, ¿no? Digamos que Uruguay es un país más, digamos, educado, en fin, esa idea que, ¿no? Sí. Muy amable, donde la gente no grita. Claro. Frente a los españoles que son muy gritones en Madrid, o Claro. los porteños que también son muy gritones, por ejemplo, Sí. ¿no? Es esa onda que hay mucha gente que a mí, varios me han dicho que hay entre Montevideo y Lisboa, por ejemplo, ¿no? De la Sí, melancolía totalmente. o la sobriedad. Yo nunca Sí. estuve en Lisboa, pero me lo han dicho mucha gente. Sí, se ¿no? suele decir, sí. Pero no, claro, ella habla de que, bueno, de que no hay conflictos sociales, de que incluso, o sea, de que a ella le llama mucho la atención de que haya poco acceso, o sea, ¿no? Y de que haya pocos recursos económicos y sin embargo la gente lea mucho. Ujú. Eso es algo que a ella no pone mucho el foco en eso, ¿no? De hecho le llama la atención y con su madre, o sea, su madre va a Tristán Narvaja a revolver y a recorrer y a buscar libros. Todo eso está como muy presente. Claro, pero ahí lo estaban El Uruguay comparando culto. también con el franquismo, digamos, Sí, ¿no? También. claro. Bueno, eso sí. Aquí, por ejemplo, menciona como que llegó aquí, y claro, estas clases altas, digamos, de Carrasco, bueno, desde Harry Belafonte, digamos, de música, discos, va mencionando una serie de autores de que lo que podía pasar, ¿no? Dice, era la época dorada del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Mejor mirar para otro lado, sobre todo allí. Qué poco elegante resultaba en Carrasco montar una escena de celos. Las mujeres pasionales resultaban folclóricas, de mal gusto, ¿no? Los 60, ¿no? Los 60 tenían ese punto. No hace falta que nadie me lo cuente, ¿no?
Entonces, Sí. ese era el ambiente que vino esta madre española muy constreñida, ¿no? Claro, muy Muy estructurada. estructurada, ¿no? Sí, tal cual. A mí me hace acordar un poco, este, a la, la relación de Don Draper y de Betty. ¿Te acordás de Mad Men? Ah, no, sí, me acuerdo, Don Draper Porque era el que trabajaba sí, en la claro, agencia. pero bueno, toda esa cosa que tiene que ver con la relación de pareja me parece que Ah, está ahí, bueno, que tiene que ver que él con... vivía en el mundo, digamos, de la publicidad, que Claro, todos los hombres, en fin. pero más Ujú. allá de eso, todo lo que tenía que tolerar la pobre Ajá, Betty, sí, sí, ¿no? sí, 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 Y bueno, me hace acordar un poco esa cosa del tedio que tiene Betty Draper, sí, del spleen que claro. tiene Betty y que lo tiene Lucía también, ¿no? Las cosas que tiene que Sí, tolerar. sí, bueno, María Tena menciona que el inicio en la novela, ella jugó con la señora Dalloway, ¿no? De Virginia Woolf, Mira, ¿no? O sea, dice así, dice prácticamente, dice exactamente, comienza con mi padre, dijo que ese día no iríamos al colegio y, no sé, la claro. señora Dalloway dijo, no sé, dice algo así, ese día tal cosa, tal, ¿no? Una Ujú. cosa muy cotidiana, pero en una sola frase, ¿no? Sí, La sí, puso como una especie de homenaje, digamos, ¿no? ahí está. Hay otros homenajes, pero no, tampoco me parece, a mí no me interesan ese tipo de homenajes, digamos, Mm, pero en un momento dice cuando ya no importe o algo así, ¿no? Entonces se está sí, mencionando en esa frase a ujú, Onetti, pero sí, bueno, son pequeños guiños, ¿no? sí, claro. ¿No? Que no tienen que... Lo básico, lo que me llama la atención Ujú, y que creo que es en materia, digamos, de esto de lo que es una novela que va sobre la memoria, ¿no? Dice sí. en un momento, dice, este... ella habla de esta niña, de que de la manía que le Mm, tomé a Rita Pereña, no sabía entonces nombrarla, siempre se la oculté a mamá, que era tan amiga de ella, porque ella pensaba que esta Rita andaba con su padre, ¿no? sí. Nunca supe cómo explicar lo que sentía. Es una niña, ¿no? Ujú. Una experiencia intensa que era incapaz de verbalizar, pero yo la habría matado, ¿no? O sea, y después agarra en el párrafo siguiente, dice, hasta que reconocí ese tormento fantasma, los dolores de cabeza, el pelo que me tiraba sin ninguna razón. Mm, Es una experiencia que no podía verbalizar, digamos, claro. ¿no? O sea, entonces toda la novela también es como un rodeo, ¿no? En torno a Sí, eso, ¿no? sí, sí, tal cual. Y esa niña que está siempre como espiando a esos padres, ¿no? Ujú. Entonces es como si viera una película, o sea, ella está viendo un poco de información, no la tiene toda la información, pero Claro. bueno, porque es mucho más curiosa que su hermano, ¿no? Convengamos. Sí, 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 Ella sí, sí. siempre se está como interpelando, ¿no? Hay una parte que dice, en la página 48, la infancia también consiste en eso, en mirar a los padres, escrutarlos, querer adivinarlos, ¿no? Ujú, Ella todo el tiempo está como buscando esa información que le falta, ujú. porque bueno, sabe que están pasando cosas, pero bueno, no puede tener todo el puzzle armado, digamos, ¿no? Bueno, ese es la cantera, digamos, donde está esta novela, que es, Sí. digamos, de donde saca toda la materia, prácticamente es la memoria y eso, ¿qué son nuestros padres, ¿no? ¿Qué son nuestros ¿Qué son padres? nuestros padres? Bueno, O sea, el mismo hecho que sean personas, al hijo, ¿no? A los hijos nos cuesta pensar que son personas normales, digamos, ¿no? Que claro. tienen Sí, mil. atravesados por Sí, sí, pasiones, ¿no? Por exactamente. defectos, por Exacto. flaquezas, Exactamente. sí, ¿Qué son nuestros padres? ahí Bueno, va. muy bien. Nada que no sepas de María Tena. Vamos a estar con Ángeles Blanco. Esto simplemente es un anticipo de lo que vamos a conversar este viernes, amigos, a las 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España. Gracias, Ángeles, por aceptar la Muchas gracias. invitación, gracias por A ti. estar y por la lectura, y yo sé que va a salir bárbaro porque, entre otras cosas, sé que te conozco y conozco a María Tena, entonces dos potencias se van a juntar ahí. Pero qué bueno, Dale. va a ser un placer, la Ujú. verdad que sí, muchas gracias. Amigos, aquí en este tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida. Él está en Mar del Plata, pero está abriendo 1.000.000 de umbrales. ¿Cómo andas, Ricardo Ruiz? ¿Andás bien? Hola, Ricardo Ruiz. Parece que no está ahí. Ricardo Ruiz, no está en línea. Bueno, con Ricardo Ruiz la idea es conversar, este es 1.000.000 de umbrales. Ustedes saben, amigos, que la semana pasada estuvimos conversando, bueno, la semana pasada no, hace 3, Hola, está en... Hola, Ricardo. hola, hola, Sí, ahora te escucho, hola, pero... sí, No, ahora no. se corta, ¿verdad? ¿Ahora? A ver, ahí se escuchó. No te... Hola, hola. Sí, ahí cuando decís hola, hola. eh, vamos a cortar, Ricardo, y te vamos a llamar de nuevo a ver si pasa algo en el teléfono fijo. ¿Está?
Bien, amigos, dijimos que con Ricardo Ruiz en la columna 1.000.000 de umbrales, que ustedes saben que es una columna dedicada a ciencia ficción, a fantasía y a terror. Él esta vez hizo una doble columna. Hace 15 días, o en realidad hace casi 3 semanas, estuvo hablando de las revistas digitales que hay en internet y que tienen que ver con estos 3 tópicos, y en este caso con estas 3 formas de ver la literatura, las películas, el cine. Y en este caso vamos a hablar va a recomendar, Ricardo Ruiz va a explicar por qué recomienda 3 revistas, no 4, 3 revistas digitales: Minatura y Tiempos Oscuros, que son revistas de ciencia ficción, terror y fantasía, y la revista 24 Cuadros, que es de cine. Y también vamos a hablar un poquito, si da el tiempo, de la revista Insomnia, que dirige el propio Ricardo Ruiz. Les recuerdo, obviamente no todo el mundo lo va a saber, que a Ricardo Ruiz lo conocimos aquí en La Máquina de Pensar cuando le dedicamos una semana a Stephen King, porque Insomnia, Ricardo Ruiz tiene un sitio que es el mayor sitio en español dedicado a Stephen King. Y bueno, dentro de ese espacio de Stephen King tiene una revista llamada Insomnia. La revista 24cuadros.com, que es una revista de la cual vamos a hablar también, es una revista argentina y vamos a linkearla en La Máquina de Pensar, pero es revista 24 con número cuadros.com y tiene que ver con el cine exclusivamente. Y finalmente la revista Minatura es una revista española y que tiene que ver básicamente con cuentos y bases de cómic, de cuentos y de microcuentos, en este caso de poesía fantástica, todo relacionado a lo que sea el género fantástico, la ciencia ficción y el terror. La revista digital Minatura, ¿está ahí? ¿Está ahí? Ah, me dicen que está. Ricardo, ¿estás ahí al final? A ver. Estoy perdido en un umbral que no logro conectar. Ahora sí, bueno, se enganchó satélite, dijo mi primo. Dale, arrancá. Viste, avanza la tecnología y las comunicaciones se complican. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, yo les comentaba a los oyentes de La Máquina de Pensar que ibas a hablar de la revista digital Minatura, de la revista Tiempos Oscuros, la revista 24 Cuadros, que es de cine, y obviamente la revista Insomnia, que dirigís desde hace muchos años. No sé por cuál empezás. Vamos a arrancar con un dúo, o sea, vienen juntas, vienen de la mano, que es Minatura y Tiempos Oscuros. Minatura es una publicación que nació en La Habana en el año 99, tiene bastante recorrido ya, es dirigida por un cubano, Ricardo Acevedo Plugas, y su mujer, Carmen Rosa Signes Urrea, ella es española, y es una revista, como la palabra podría indicar, Minatura es un derivado de miniatura, está dedicada a la microficción, por decirlo de alguna manera. Sí, la microficción, estoy viendo, sí. Sí, son relatos muy cortos, muy interesantes, siempre van tomando relatos que envían escritores de todo el mundo, muchos de ellos conocidos, y tratan de, la mayoría de los números, orientarlo a una temática puntual. Por ejemplo, el número 165, uno de los últimos, hablan sobre el biopunk, algún número anterior sobre Robert Howard, o sobre Julio Verne, o de una serie española como El Ministerio del Tiempo. Es decir, es muy variada la temática y muy interesante, porque aparte estos relatos se complementan con ilustraciones que también envían los que colaboran en la revista. Ellos no solo buscan escritores que envíen relatos, sino también ilustradores, que hay muchísimos. Uno empieza a ojear la revista, la cantidad de gente que dibuja bien es increíble. Sí, impresionante. No, aparte organizan ellos el certamen internacional de microcuentos fantástico, ¿no? Minatura 2018. Tienen un gran bagaje. ¿No? Yo me estoy centrando en la revista, pero tienen un bagaje detrás que es envidiable. Sí. Yo no sé por qué, bueno, lo dije que me parecía que era española, porque claro, vi nombres español y vi vinculados con Barcelona también, pero así que vos decís que eso está hecho por un cubano y una española. Claro, está en España ahora Ricardo Acevedo, pero tengo entendido que está en España y lo hace desde allá, pero bueno, sí, suele tener él es cubano y suele haber muchas colaboraciones latinas, también mucho argentino, mucho uruguayo, también hay de todo. Hay de todo, Son tantos los relatos que vienen en cada número que realmente se hace un abanico muy amplio y muy interesante, porque muchas veces, o casi siempre, se toca lo fantástico. Sí, hay que decir que siempre vinculado, ellos lo dicen, digamos, en la editorial, vinculado a la ciencia ficción, a lo fantástico, al terror, pero hay que decir que la revista en sí misma es microcuentos, son microcuentos
hay un poco de poesía también, siempre en esos tres tópicos, Hay poesía, y hay sí, humor señor. también, y después están las Hay ilustraciones. humor y de hecho de poesía también han hecho concursos internacionales. Sí, 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 sí. Y a pesar de ser microficción, la revista es muy larga, generalmente supera las 100 páginas. Y como recomendé siempre en esta columna, está en PDF, es gratuito, no cuesta nada, así que son lecturas ideales para relajarse, llevarse tablet, celular o notebook al sillón o a la cama y desenchufarse un rato de las redes sociales si se puede, ¿no? Sí, parece que hay esperanza, no hay mucha, pero hay esperanza. En este caso, por lo menos Ricardo Ruiz está planteando una salida. Bueno, hablemos de la otra. La otra revista, Ujú. Tiempos Oscuros, una noticia buena y una noticia mala. La mala es que está en un parate hace tiempo, ya tendría que haber salido el número nuevo. No sé qué habrá pasado, esperemos que... Muchas veces estas revistas suelen tener parates largos y después vuelven. La revista Tiempos Oscuros ahora ya, digamos, es algo distinto, no es dedicada a microficción, sino a ficción normal, larga, Sí, sí, sí. pero dedicada puntualmente a la ciencia ficción, y lo interesante es que cada número está dedicado a un país, ¿sí? A un país de habla hispana. Ah, mira. Eh, Aquí por ejemplo, estoy viendo que, por estaba ejemplo, buscando... perdón, que ellos se plantean, para que vean, digamos, la diferencia con otra revista, sacar 2 números al año, ¿no? Ese era un planteo, Sí, digamos, 2 ¿no? números al año, Sí, ahora viene sí. un poquito atrasado, creo que ya tenía que haber salido, pero bueno, vamos a prender una vela para que salga. Dale. Estaba buscando la información del primer número que no recordaba. El primer número es dedicado a Cuba, el segundo número es dedicado a Argentina, y ellos hacen algo interesante porque juntan autores clásicos con autores contemporáneos y autores jóvenes. Ah, mira. De todo. Por ejemplo, en el número de Argentina tenés a Lugones, a Borges, a Cortázar, como los clásicos. Después pasamos a contemporáneos como Carlos Gardini, Sergio Gaud Belarman, Eduardo Carletti, Mira. y autores modernos como Juan Guinot, Pablo Burquet. Incluso ese número termina con un gran ensayo sobre la historia de la ciencia ficción argentina escrito por Pablo Capana. O sea, Pablo casi nada Capana. lo que he nombrado, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, grandes nombres. Sí, sí, Pablo Capana también es un referente. El número de España tenemos textos de Becker, Elia Barceló, Pilar Pedraza y autores más jóvenes como Eduardo Vaquerizo, Jesús Cañadas. Hay un número dedicado a Puerto Rico y República Dominicana, otro a Perú. Por supuesto que hay un Uruguay, ahí te podés encontrar Horacio ¿sí? Quiroga, Ramiro Sánchez, Pablo Dobrinín, Rodolfo Santulo, viejos conocidos de este programa, ¿no? Claro, 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 mirá, mirá. Claudio Pastrana, y después hay un número dedicado también a México, Venezuela, y el de Colombia, que es el que estamos a la espera de que tenía que haber salido en 2018, hasta ahora no apareció. Bueno, quizás habría que averiguar qué pasó si se retoma. Son números titánicos, de casi 200, 300 páginas, un esfuerzo realmente enorme, ¿no? Revisar todo este material, compilarlo, leer los cuentos que se envían, pero por eso realmente son revistas que quedan tan bien terminadas, con tan buena calidad. Claro, 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 claro. Y en este caso, la idea de hacer 2 números por año, por lo menos en el 2018 no ocurrió. De todas formas, estamos hablando de contenidos que no caducan, ¿no? Estamos hablando No, de, por supuesto, de por supuesto ficción. que por eso lo recomiendo, ¿no? Claro, estamos hablando de ficción, estamos hablando de formas de conocer la imaginación, como se imaginan en otros países, digamos, y sobre todo esto que acabas de decir, que no es habitual, como cosas del siglo XVIII, XIX también son vigentes ahora, ¿no? Y de grandes autores, Sí, ¿no? sí, porque hay extractos de grandes autores. Esta revista es ideal para saber qué ha venido pasando en la última década con respecto a ciencia ficción en habla hispana, porque se recorren todos los países. Claro. Eso es lo interesante, cómo cada país lo ve y se va un poco a la historia y se ven los autores nuevos, y si a uno le gusta un autor después puede bucear en las novelas de estos autores. Realmente es muy, muy interesante. Claro, es una forma también de ir conociendo autores a través de cuentos que en este caso, en esta revista, son entre 5 y 10 páginas. Ahora, si te parece, pasemos a una conocida tuya, Insomnia, ¿no? ¿Desde cuándo dirigís Insomnia? Bueno, Insomnia desde el principio, tiene ya 22 años. 22 una de las más años. viejas. ¿En qué año? 22, del año 98 ya van 252 números, y recuerdo alguno que con muy buena intención en los primeros comienzos me ha dicho: ¿y habrá material como para hablar de Stephen King todos los meses? Bueno, claro, porque la idea es sacar una revista mensual sobre Stephen King o, bueno, de la género ciencia ficción, fantasía y terror. Sí, yo siempre digo que es una revista 80% dedicada a Stephen King, y hay un 20% del número que no es Stephen King,
pero son géneros que nos gustan a casi todos los que somos lectores de Stephen King, ¿no? Claro, claro. Siempre recuerdo que Stephen King fue un gran formador de escritores y de lectores. Sí, en estos 40 años, mucha gente que comenzó leyendo Stephen King, o que por lo menos se hizo adicta a los libros largos, a la novela de 1000 páginas, a la lectura constante, ¿no? Hoy se ha perdido un poco por lo mismo que venimos hablando de redes sociales, pero hace 2 décadas atrás uno lo que esperaba era que llegara la noche para ponerse a leer un libro, ¿no? No, y en el caso de Stephen King ha recomendado autores y ha dicho permanentemente, ¿no? Nosotros los revisamos en nuestras páginas. Ese es un gran amante de la cultura popular y una persona muy generosa en el sentido de recomendar. Por eso nuestra revista se termina abriendo a toda una serie de autores. Nosotros tenemos una sección propia que se llama Otros Mundos, donde aparte de hablar, por ejemplo, de Lovecraft, de Anne Rice, de Clive Barker, bueno, etcétera, también entrevistamos a autores españoles, argentinos, uruguayos, contemporáneos. Han pasado por estas páginas José Antonio Méndez, que es un ilustrador español, Marc Egea, que es un dramaturgo, Antonio Molina Foix, que es el traductor de Lovecraft en España, sí. Y autores más modernos como Leo Yola, Alejandra Sina, mismo Alberto Leiseca fue entrevistado en su momento en nuestras páginas, una entrevista exclusiva, y es toda gente que tuvo algo para comentar de King, ¿no? En algún momento King rozó su obra. Es que King es inmenso, pero en este caso hay que decir que hay, bueno, yo estoy viendo ahora el número 251, entonces por ejemplo dice 10 las cosas que los lectores quieren saber de los King, ¿no? Y aparece Owen King, que es el hijo, ¿no? Sí, claro. Bueno, escribió hace poco una novela con el padre y estos son lectores españoles que tuvieron la oportunidad de preguntarle a Owen King cómo se leía en su familia, bueno, todas cuestiones de ahí. Ese es uno de los últimos números. También hablamos de la ópera que se hizo en Estados Unidos sobre The Shining, sobre El Resplandor. Sí, es inmenso el mundo. Lo que yo quería hacer la recomendación de que no solamente de Stephen King, sino que hay un montón de otros autores que de a poco vamos conociendo, por supuesto en una revista dedicada a Stephen King, ¿no? Pero claro, siempre tenemos lugares para otras películas, para otros libros. Hay colaboradores de México, Chile, España, con lo cual es algo habitual en estas revistas que he mencionado yo, ¿no? Hay muchos colaboradores de distintos países. Y todo honorario, ¿no? Estamos hablando también. Todo honorario. Todo honorario. Y vos sacás las direcciones, sí. Vos sacás la revista mensualmente, entonces... La revista mensualmente. Sí, los primeros días de cada mes está cada número. O sea que la de abril ya la tenés hecha, por ejemplo. ¿La de abril ya la tenés hecha, entonces? Claro, sí. El mes que viene. Sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Sí. Lleva mucho trabajo, pero bueno, como cualquier cosa, uno lo hace con ganas, ¿no? Y vos sos la dirección de Insomnia. Sí, dale, decime, digamos la dirección. No, la dirección que no le había dado es www.stephenking.com.ar y no había dado la dirección de Minatura, que la mejor manera de encontrarlos es en Twitter, porque de ahí salen todos los links, que es twitter.com/revista Minatura. Perfecto. Y Tiempos Oscuros directamente tiene una dirección muy larga, pero si en Google ponen revista Tiempos Oscuros lo va a llevar. Sí, yo lo encontré poniéndolo en Google todas encontré. Me costó más entrar en Tiempos Oscuros porque tiene como una serie de sitios, de revistas. Media rara, media larga. Sí. Y ahí en Servocronos no apareció, pero bueno, logré entrar a la revista. Bien. Y si nos queda un minuto, quería mencionar una revista más, que es de cine, que se llama 24 cuadros por segundo, cuya dirección es http www.24cuadrosporsegundo.com. Esta revista la hacen dos hermanos colombianos, Harvey y Vincent Hill, que trabajan con un podcast, un programa de radio sobre cine. Ellos realmente se dedican a esto, y son muy fans de todo el género fantástico, con lo cual dedican mucho espacio a lo fantástico. Esta es una revista más o menos de aparición entre cuatrimestral y semestral, llaman 21 números, y realmente es muy buena la calidad de la revista. Tiene una nota central que se llama Enfoque Selectivo, que la dedican a un director. Y probablemente cada director lleve más de un número. Por ejemplo, hay 2 o 3 números dedicados a Quentin Tarantino, a John Carpenter, a David Lynch, a Terry Gilliam, a los hermanos Coen. Y después tiene secciones para géneros más raros, como el cine asiático, el giallo o el slasher, incluso el cine latinoamericano. Es decir, no es la típica revista de cine de los kioscos donde solamente está lo actual o comercial, sino que hay más... se dedican a cortometrajes, a cosas muy raras, y realmente es gente amante de lo fantástico y van a encontrar
referencias a un montón de películas que realmente uno desconoce y conoce a través de leer esta revista, ¿no? Muy bien, Ricardo Ruiz, esta música quiere decir que se terminó La Máquina de Pensar. Te agradezco la nueva emisión de esta columna llamada Un Millón de Umbrales. Están hechas las recomendaciones de Ricardo Ruiz. Después vamos a linkearlos en el blog de la Máquina de Pensar, así pueden entrar directamente a la revista. Te mando un abrazo desde Montevideo, che. Perfecto, hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Roberto Bianchi para hablar de el 21º Encuentro Internacional de Abrace. Y luego en la columna de cine, El vuelo del cuervo, Wilmar Umpierres va a hablar de un señor actor y un señor director llamado Robert Redford. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.